El cálculo diferencial e integral es probablemente la rama de las matemáticas que más aplicaciones tiene en nuestra realidad del siglo XXI. Las ecuaciones diferenciales modelan fenómenos físicos, económicos, biológicos, químicos y hasta sociales que tienen repercusión en nuestro día a día. Y el origen de este tipo de ecuaciones se encuentra nada más y nada menos que en el cálculo diferencial, el cual fue desarrollado de la mano de gigantes de las matemáticas como Newton y Leibniz. Así, para cualquier ingeniero, científico o profesor, es imprescindible conocer las bases de las matemáticas que sustentan el cálculo, pues sin estas es imposible seguir construyendo conocimientos más especializados y con miles de aplicaciones en la actualidad. Es por eso que en este curso se presentan todos los conocimientos previos al desarrollo del cálculo, empezando por los números reales, siguiendo con las funciones de variable real y terminando con trigonometría, los cuales son suficientes para llegar con cimientos sólidos al cálculo diferencial. Abordamos desde los diferentes tipos de números, el valor absoluto, las desigualdades, intervalos y todas las representaciones geométricas que son muy importantes que se le pueden otorgar a los números reales. También vemos un catálogo amplio de funciones, desde las funciones polinomiales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas, además de estudiar a fondo sus propiedades algebraicas. Más aún, pasamos por los mares de la trigonometría, definiendo desde el concepto más básico de ángulo hasta demostrando fórmulas y leyes como las de senos y cosenos, identidades trigonométricas y muchísimo más. Es recomendable haber llevado el curso de pensamiento matemático que te muestro en pantalla, el cual podrás consultar en mi perfil de instructor en cualquier momento. Y sin más preámbulo, llegó el momento de que nos adentremos en esta aventura rumbo a la comprensión total de la matemática que da pie a una de las ramas más poderosas del conocimiento humano, el cálculo. Bueno amigos, amigas, ya han visto el video de presentación del curso de precálculo que tenemos en Udemy. Este curso, como bien lo dice el video de presentación, tiene un montón de temas de números reales, de funciones, de trigonometría, etcétera, etcétera, etcétera. Y en este video quiero dar una muestra de cómo es el curso, una muestra de más o menos 1 hora con 20 minutos. Y si estás muy apurado, apurada, entonces ve a este minuto porque ahí ya van a empezar las clases. También en la caja de descripción tenemos todas las secciones del video, todos los temas que vamos a tratar. Y tiene el minuto en donde están empezando esos temas para que tú puedas ir directamente al que te interesa. Ahora, si tú quieres apoyar este proyecto, quieres apoyarme a mí para que siga haciendo videos como estos y cursos como este, entonces te pido que te quedes un minutito más. Este curso, como ya te dije, está en la plataforma de Udemy, entonces lo puedes adquirir ahí, nada más tienes que hacerte una cuenta en Udemy y buscar el curso ahí en la plataforma, pagarlo y bueno, ya lo tienes para ti solito. Esa es una opción, sin embargo, te quiero presentar otra que me puede ayudar muchísimo a mí y también a ti. Muchas veces hay un montón de rebajas en Udemy que dejan el curso como entre 180 a 200 pesos y es una gran ganga, ¿verdad? Pero eso no sucede siempre, hay periodos donde tarda como, no sé, 1 o 2 semanas en haber ofertas, entonces es un poco tardado que lleguemos a eso. Así que si tú quieres conseguir este curso, el de precálculo, a solamente 150 pesos mexicanos, lo cual es un equivalente a, no sé, $9, $8.5 aproximadamente. Entonces yo creo que es bastante barato, ¿no? Es más o menos como una hamburguesa y un refresco del McDonald's. Así que si pensabas comprarte una hamburguesa y un refresco hoy, bueno, a lo mejor te convenga guardar la dieta un día más y comprar este curso. ¿Y cómo puedo hacerlo? Bueno, muy sencillo. Nada más tienes que mandar un mensaje de WhatsApp a este número. Ahí ese número, no es estafa ni nada, eso soy yo. Yo mismo te respondo y te doy las instrucciones para que puedas adquirir este curso en solo 150 pesitos mexicanos, unos 8 o 9 dólares aproximadamente. Esta opción yo creo que te beneficia a ti porque te sale un poco más barato el curso y también me beneficia a mí porque las ganancias totales pues también irán hacia mí. Entonces es un ganar-ganar, ¿no? Nada más comentarte eso, así que si quieres conseguir este curso a solo 150 pesos mexicanos, 8 o 9 dólares, entonces manda un mensaje de WhatsApp a este número y te doy las instrucciones. Y ya sin más preámbulo te dejo ahora sí con las clases, espero que las aproveches mucho. Vamos a empezar con el tema de las funciones, pero antes de eso tenemos que ver primero qué es una relación. Porque resulta que una función va a ser una relación que a cada elemento de su dominio le asocia nada más un elemento de su contradominio. Así es como definiremos qué es una función y trabajaremos en estos siguientes videos para poder entender qué significa esa oración.
Entonces consideremos dos conjuntos, el conjunto X y el conjunto Y. Una relación, como su nombre lo dice, va a relacionar elementos de este conjunto X con elementos de este conjunto Y. Entonces, por ejemplo, el elemento X1, esta relación lo puede mandar al elemento Y4. El X2 lo puede mandar al elemento Y2. El X3 lo puede mandar al Y3. Y también puede mandarlo a otro, digamos al Y4 también. Y luego el X4 digamos que lo manda a 3 elementos. Esto es una relación la cual llamaremos R. La relación se puede representar con este diagrama, pero también lo podemos representar o escribir mediante la notación de conjuntos. Y se escribe como pares ordenados. Te preguntarás qué significa eso. Bueno, mira. A este elemento X1, la relación R lo está mandando a Y4. Entonces yo aquí voy a escribir X1, Y4. Luego al X2 lo está mandando a Y2. Entonces yo voy a escribir X2, Y2. Luego a X3 lo está mandando a Y3 y a Y4. Entonces yo aquí voy a escribir X3, Y3 y X3, Y4. Y finalmente, el elemento X4 lo está mandando a 3 elementos distintos del conjunto Y, que son Y1, Y2 y Y3. Entonces voy a escribir esos 3 pares. Tengo X4, Y1, X4, Y2 y por último X4, Y3. Y listo, esta es la relación R escrita en notación de conjuntos. Podrás notar que los elementos de este conjunto son pares ordenados. Se llaman así porque son pares, son de 2 elementos y están ordenados. El primer elemento es el que estamos tomando en el conjunto X y el segundo elemento es el que estamos tomando en el conjunto Y. Y estos dos elementos están relacionados mediante la relación R. Veamos otro ejemplo. Ahora tengo estos dos conjuntos que son A y N. Y vamos a relacionarlos mediante esta otra relación que voy a llamar F. Digamos que F manda a A hacia el 5, manda a B hacia el 3, manda a C al 2 y manda a D al 4. Entonces F, escrita en lenguaje de conjuntos, es de la siguiente manera. A, 5, B, 3, C, 2 y D, 4. Y listo, esta es la relación F, escrita en lenguaje de conjuntos. Y yo quiero que te des cuenta de algo muy importante en esta relación F, que a cada elemento del conjunto A lo estamos mandando a un y solo un elemento del conjunto N. Esto va a ser muy importante en el siguiente video. Ahora sí veremos el concepto de función. Consideremos estos conjuntos D y C y esta siguiente relación que convenientemente yo voy a llamar F. Podemos ver que a 1 lo está mandando a 1, a 2 lo está mandando a 5, a 3 lo está mandando a 2, a 4 lo está mandando a 3 y a 5 lo está mandando a 2. Entonces vamos a escribir esta relación como ya sabemos hacerlo. Podemos observar que a cada elemento de D, la relación F lo está mandando solamente a un elemento de C. A lo mejor te preguntarás, oye, pero aquí tenemos algo curioso, y es que el 3 y el 5 los está mandando al 2. Sí, eso es muy cierto y es posible que pase algo así. Porque lo que estamos haciendo notar es que no se desprenden dos flechas de ninguno de estos elementos. No importa si hay 3 flechas aquí o 3 flechas acá o 5 flechas aquí. O sea, puede que todos los elementos de D vayan a dar al mismo elemento en C.
Lo importante es que cada elemento de acá solo tenga una flecha que salga. Cuando eso ocurre, decimos que estamos ante una función. Y convenientemente yo le he puesto a este conjunto D y a este conjunto C, porque en el siguiente video veremos que este es el dominio de la función y este es el contradominio de la función. Entonces ya sabes, cada que veas una relación de esta forma, donde a cada elemento del dominio le corresponde solo uno del contradominio, o también una función en donde no se repiten ninguno de los primeros elementos de los pares ordenados. Porque tú te puedes dar cuenta que aquí solamente hay un 1, solamente hay un 2, solamente hay un 3, solamente hay un 4 y solamente hay un 5. Si hubiera otro par ordenado, por ejemplo el 1,5, esto ya no sería una función. Ahora sí veremos qué es el dominio, el contradominio y la imagen de una función. En matemáticas se dice que una función está definida en un dominio y que lleva esos elementos de ese dominio a un contradominio. El dominio, como es un conjunto muy importante, tiene su propia notación, que es esta, dom_f, el dominio de la función f. El contradominio sí es importante, claro, pero no tan importante como el siguiente conjunto que vamos a mencionar a continuación, porque resulta que una función puede agarrar todos los elementos de un dominio, como podemos ver aquí, puede actuar esa función, pero puede que haya algún elemento en el contradominio que no provenga de un elemento del dominio. Por eso hacemos aquí esta representación como si f estuviera mandando a todos los elementos del dominio nada más a este conjunto de acá. Y este conjunto de aquí es muy importante, tanto así que se llama la imagen de la función f y se representa como imf. Esa es la teoría, ¿vale? Vamos a ver unos ejemplos. Tomemos a estos conjuntos. A, el conjunto que tiene los números del 1 al 6. B, el conjunto que tiene las letras de la A a la D. Y la función f, que mucho ojo con esta notación. Esta notación nos dice que estamos tomando elementos del conjunto A y los estamos mandando elementos del conjunto B. Es la función definida en el conjunto A hasta el conjunto B. Y esa función está dada por esta representación conjuntista de pares ordenados, que dice lo siguiente: 1,b, 2,d, 3,c, 4,b, 6,d. Eso quiere decir que al 1 lo estamos mandando a b, al 2 lo estamos mandando a d, el 3 lo estamos mandando a c, el 4 lo estamos mandando a b y el 6 lo estamos mandando a d. Entonces lo que nos dice este problema es encontrar dominio, contradominio e imagen de esta función. Y bueno, hay uno que es muy sencillo. El que es muy sencillo es el contradominio, porque una función siempre agarra elementos de su dominio y los manda a su contradominio. Entonces el contradominio va a ser todo B. Entonces ponemos aquí B es el contradominio. También hay otro que es muy fácil, es el dominio. Porque el dominio siempre es el conjunto de donde estamos tomando los elementos para mandarlos al contradominio. Y siempre se toman todos los elementos del dominio. Como te podrás dar cuenta, aquí todos los primeros elementos, 1, 2, 3, 4 y 6, son los elementos que están en el conjunto A. Entonces, como ya de entrada nos están dando cuál es el conjunto A y nos están diciendo que la función f está definida desde A hasta B, ya podemos decir que A es el dominio de la función. Así como pudimos decir también muy fácilmente que B es el contradominio. Pero mucho ojo, si no nos dan el conjunto A, lo que tenemos que hacer es nada más checar cuáles son los primeros elementos de cada par ordenado. El conjunto que es un poco diferente es el de la imagen. La imagen van a ser los segundos elementos que se encuentran en los pares ordenados, sin repetirse, ¿ok? Entonces la imagen de la función f, ¿cuál va a ser? Va a ser el conjunto que tiene a b, que tiene a d, que tiene a c, y también tiene a b y a d, pero esos ya estaban antes. Entonces solamente es el conjunto que tiene estos tres elementos, b, d y c. Así ya tenemos cuál es el contradominio, cuál es el dominio, el cual también voy a escribir de la siguiente manera. Dominio de f es igual a, que de hecho es igual a 1, 2, 3,
4 y 6. Y la imagen de la función. Ahora veremos qué es la gráfica de una función. Tomemos esta función que está definida en un dominio, su conjunto de los reales, y que envía esos números de ese dominio a los reales. Y su regla de correspondencia es f de x igual a x cuadrada más 1. La gráfica de esta función se va a hacer en R2 y se hace de la siguiente manera. La forma más sencilla es lo que le llaman tabular. Es decir, yo voy a agarrar un número, digamos, menos 3, que está ubicado aquí. Lo voy a evaluar en f de x, que es x cuadrada más 1, y lo que me dé va a ser la altura de la gráfica. Es decir, yo me pararé aquí en el menos 3, y si por ejemplo f de x me da 10, entonces la altura de la gráfica va a ser 10. En este preciso punto, menos 3. Vamos a hacerlo paso a paso, ¿ok? Entonces agarramos x igual a menos 3 y lo evaluamos en f de x. Entonces tenemos que f de menos 3 va a ser igual a, hay que sustituir menos 3 en esa regla de correspondencia, menos 3 al cuadrado más 1. Menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3, es decir, 9 más 1, y esto me da 10. Entonces f de menos 3 es igual a 10. Así que nos paramos aquí en menos 3 y graficamos la altura igual a 10. Luego tomamos x igual a menos 2 y lo evaluamos en la regla de correspondencia. Tenemos f de menos 2, que debe ser igual a menos 2 al cuadrado más 1. Menos 2 al cuadrado es menos 2 por menos 2, o sea 4 más 1, lo cual es 5. Entonces nos paramos en el menos 2 y graficamos una altura de 5. Aquí. Luego tomamos x igual a menos 1 y repetimos el proceso. F de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado más 1, lo cual es 1 más 1, es decir, 2. Entonces f de menos 1 es 2, nos paramos en el menos 1 y graficamos una altura de 2. Ahora tomaremos 0 y lo evaluaremos en f de x. Entonces f de 0 es igual a 0 al cuadrado más 1, es decir, 1. Por lo tanto, en el 0 la altura es 1. Luego hacemos f de 1, que va a ser igual a 1 al cuadrado más 1, es decir, 2. Por lo tanto, f de 1 es 2. Nos paramos en el 1 y graficamos una altura de 2. Luego, f de 2 es igual a 2 al cuadrado más 1, es decir, 4 más 1, o sea, 5. Por lo tanto, f de 2 es 5. Nos paramos en el 2 y graficamos una altura de 5. Y finalmente, f de 3 va a ser igual a 3 al cuadrado más 1, es decir, 9 más 1, o sea, 10. Entonces, f de 3 es 10. Nos paramos aquí en el 3 y graficamos una altura de 10. Lo que resta ahora es unir con un trazo suave cada uno de los puntos que graficamos como altura. Y entonces esta es la gráfica de la función f. Ya sabemos lo que es el dominio y la imagen de una función, pero en este video veremos más en específico qué es el dominio y la imagen de una función que está definida de los reales en los reales. Y también veremos cómo podemos identificar estos dos conjuntos con ayuda de la gráfica de la función. Entonces, cuando estamos hablando de funciones con números reales, su dominio va a ser el conjunto de números para los cuales la función está bien definida. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. La buena noticia es que en general casi todas las funciones que veremos están definidas en R, en todo R. Todas excepto las funciones racionales, y por eso tenemos el siguiente ejemplo. Todavía no vemos lo que es una función racional, pero bueno, te lo adelanto. Es una función cuya regla de correspondencia tiene un cociente como este. Y al tener un cociente como este, fíjate que podría ser que este número, el denominador, se haga 0. ¿Y qué sucede cuando dividimos entre 0? Pues no se puede, ¿verdad? Está indefinido. Entonces a eso me refiero con que el dominio es el conjunto de números para los cuales la función sí está bien definida. Entonces fíjate, aquí hay un número en concreto para el cual esta función no va a estar bien definida. ¿Cómo lo voy a calcular? Muy sencillo, voy a igualar este denominador a 0. Entonces es x más 2 igual a 0, así que x es igual
a menos 2. Cuando x es igual a menos 2, entonces esto se hace 0. Por lo tanto, el 2 no puede estar en el dominio de la función. Entonces el dominio de la función va a ser igual al conjunto de los números reales, quitándole al número menos 2. Esta notación significa que estamos quitando el menos 2 de los reales. Pero el hecho de que el menos 2 no esté en el dominio de la función va a generar un comportamiento peculiar en la gráfica de la función. Aquí ya tenemos la gráfica, de hecho. Lo que sucede aquí es que la función viene y de repente, ¡pum!, explota y se va arriba hasta el infinito. Y nunca va a haber una gráfica por encima del menos 2, porque f de menos 2 no está bien definida. Y luego del lado derecho tenemos que viene aquí como de menos infinito y crece. Pero claro, sigue sin haber una imagen en el menos 2. Cuando eso sucede decimos que hay un comportamiento asintótico de la función. Entonces esta recta que yo dibujé punteada se le llama asíntota vertical y se origina por el hecho de que x igual a menos 2 no pertenece al dominio de la función. Y eso también traerá como consecuencia que la imagen no sean todos los reales, pero primero veamos qué es eso de la imagen de una función de números reales. La imagen de una función de números reales es el conjunto de números y que pueden verse como f de x igual a y, donde x está en el dominio de la función. Es decir, son los números en el contradominio que provienen de un elemento del dominio, bajo la función f. Y aquí lo importante es que, en general, la imagen de una función de números reales no es todo r. En el ejemplo anterior, f de x igual a 3x entre x más 2, también hay un comportamiento asintótico horizontal. Si te das cuenta, la gráfica nunca toca esta recta que es y igual a 3. Entonces la imagen de esta función van a ser los reales quitándole al 3. Y eso se puede calcular también de la siguiente manera. Yo puedo hacer y igual a 3x entre x más 2. Y lo que hago ahora es despejar la x. Entonces tengo y, este lo paso multiplicando, x más 2 igual a 3x, distribuyo en esta parte, es yx más 2y igual a 3x, este 3x lo paso restando y este también lo paso restando del otro lado, entonces es yx menos 3x igual a menos 2y. Aquí voy a factorizar una x, me queda x por y menos 3 igual a menos 2y, y paso dividiendo y menos 3, entonces es x igual a menos 2y entre y menos 3. Entonces fíjate que cuando yo agarro y igual a 3, el denominador se hace 0, así que ese cociente se indefine. Entonces el número 3 no puede pertenecer a la imagen de la función. Entonces del dominio estamos quitando a menos 2, así que el dominio es r sin el menos 2, y de la imagen estamos quitando a 3, así que es r menos el 3. Hacer este procedimiento está bien para poder calcular la imagen, pero no siempre se va a poder hacer, no es un método que siempre sirva. De momento, con las herramientas que tenemos, lo que nos va a servir para poder conocer la imagen de una función es graficar la función. Después, cuando ya sepamos un poco de cálculo, ya podremos utilizar algunas herramientas para saber cuál es la imagen de la función. Entonces, si yo les pido calcular la imagen de una función, lo que conviene es hacer la gráfica de la función. Y de hecho es muchísimo más rápido. Y para eso tenemos este ejemplo, que de x igual a x cuadrada. Como esto nunca se va a definir para ningún número real, entonces ya podemos concluir que el dominio de la función es todo r. Lo que no va a ser todo r es la imagen de la función, porque podemos ver que la gráfica siempre está por encima del eje de las x. Entonces la imagen nada más va a ser este intervalo que va desde 0 cerrado, porque si estamos tocando al 0, hasta infinito. Y los números negativos no van a pertenecer a la imagen porque no hay ningún número real tal que cuando yo lo elevo al cuadrado me dé un número negativo, ¿verdad? Siempre cuando yo elevo al cuadrado un número real siempre me da mayor o igual a 0. De hecho, si el número ya es diferente de 0 siempre va a ser mayor a 0. Entonces, la imagen de esta función es el intervalo que va desde 0 hasta infinito. Ahora comenzaremos a ver las funciones más básicas e importantes que hay en el estudio de las funciones. La primera es la función identidad, que también se denota con esta notación id. Esta función está definida de los reales en los reales y está dada por esta regla de correspondencia, f de x igual a x. Por eso se llama identidad, porque a cualquier número x lo manda a sí mismo.
Y la gráfica de esta función identidad es muy sencilla. Es una recta que pasa por el origen y que tiene pendiente 1. Tú puedes ver que, por ejemplo, a menos 7 le corresponde la altura, que de hecho también es menos 7. A menos 3 le corresponde la altura, que de hecho también es menos 3. A 5 le corresponde la altura, que también es 5. Y así con cada uno de los números, porque aquí a cada número lo está mandando a sí mismo. Y esta función, aunque parezca un poco aburrida, va a volver a aparecer en los siguientes temas. La función valor absoluto va a estar definida de los reales en los reales y está dada por f de x igual a valor absoluto de x. Por eso se llama valor absoluto, función valor absoluto. Y su gráfica es la siguiente. Cuando estoy tomando números menores o iguales a 0, su gráfica va a ser una recta con pendiente igual a menos 1 que pasa por el origen. Y cuando estoy tomando números positivos, su gráfica es una recta con pendiente igual a 1 y que pasa por el origen. Y fíjate que esto coincide con las ideas que ya teníamos de los anteriores videos de valor absoluto. Porque el valor absoluto nunca va a tener una gráfica por aquí abajo, porque aquí ya corresponden alturas negativas y sabemos que siempre el valor absoluto es mayor o igual a 0. Además, otra cosa que se puede notar es que la imagen de todos los números siempre va a ser su parte positiva. Por ejemplo, el menos 7, su altura o imagen es de hecho 7. La parte positiva de menos 7. De menos 4, su altura o imagen es de hecho 4. Del 6, su altura, ¿cuál es? Es 6, ¿verdad? Y así con todos los números. Su imagen siempre va a ser la parte positiva, es decir, el valor absoluto de cada número. Ahora veremos las funciones polinomiales. Las funciones polinomiales están definidas de R en R y tienen la siguiente regla de correspondencia en general. F de x igual a 0 más a1x más a2x cuadrada más, así seguimos, hasta a n por x a la n. Donde a0, a1, a2 y todos esos números hasta el a n son números reales y a n tiene que ser diferente de 0. Ahorita vemos por qué. A estas funciones se les llama polinomiales de grado n. El exponente más grande me dice el grado de la función y es por eso que a n tiene que ser distinto de 0, porque si fuera igual a 0 entonces no tendríamos este término y entonces sería un polinomial de grado n-1. Para nuestro ejemplo solo tenemos una función de grado 2, pero con esto es más que suficiente para poder entender el comportamiento de los polinomios. Una característica que tienen muchos polinomios es que en algún momento su regla de correspondencia va a ser igual a 0. Y eso conlleva que en algún punto la función esté tocando el eje de las x, porque su altura va a ser 0. Entonces en este momento podríamos graficar esto mediante la tabulación como ya sabemos hacer, pero lo que voy a hacer en este momento es brindar un método para poder analizar el comportamiento de esos polinomios. Este polinomio en particular es bastante sencillo, se puede analizar sin hacer este método. Sin embargo, como el polinomio es sencillo, entonces el método va a ser bastante rápido y nos va a ayudar a ver cómo funciona. Entonces, ¿cómo voy a graficar? Bueno, yo ya te dije que en algún momento este polinomio se tiene que hacer igual a 0. Entonces lo que voy a hacer es igualarlo a 0. Si f de x es igual a 0, entonces esta expresión tiene que ser igual a 0. Es decir, 3 más 2x menos x cuadrada debe ser igual a 0. Pero si esta expresión es igual a 0, entonces también esta otra tiene que ser igual a 0. Voy a factorizar un menos y me queda menos x cuadrada menos 2x menos 3 igual a 0. De los cursos de álgebra, seguramente ya sabes cómo se factoriza esto. Me queda x menos 3 por x más 1 igual a 0. Y entonces para que esta expresión se haga igual a 0, tiene que ocurrir que x sea igual a 3 o bien x sea igual a menos 1. Porque si x es igual a 3, entonces esto es 3 menos 3, es decir 0, por lo tanto todo esto se hace 0. Y si x es igual a menos 1, entonces esto es menos 1 más 1, es decir 0, por lo tanto todo esto se hace 0. Y entonces ya sabemos que nuestra función va a valer 0 cuando x valga 3 y también cuando x valga menos 1. Ahora estos dos números me están definiendo tres intervalos en el eje de las x. ¿Cuáles intervalos? El intervalo que viene desde menos infinito hasta menos 1, el que va desde menos 1 hasta 3
y por último el que va de 3 hasta infinito. Ahora lo que haremos será ver si la gráfica está por debajo o por arriba en el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, luego en el intervalo que va desde menos 1 hasta 3 y luego en el que va desde 3 hasta infinito. Entonces, si yo tomo un x que se encuentre en el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues tomémonos un número que se encuentre en este intervalo, digamos el menos 2. Tenemos que f de menos 2 es igual a 3 más 2 por menos 2 menos menos 2 al cuadrado. Y esto es igual a 3 menos 4 menos menos 2 al cuadrado es 4. Y entonces tenemos que es 3 menos 8, es decir, menos 5. Por lo tanto, si yo agarro un x que se encuentre en este intervalo, entonces f de x va a ser menor a 0, es decir, la gráfica va a estar por debajo del eje de las x. Por otro lado, si yo agarro un x que se encuentre en el intervalo que va desde menos 1 hasta el 3, entonces, ¿qué sucede? Tomémonos algún número por acá, digamos el 0, que es el más sencillo. F de 0 va a ser igual a 3 más 2 por 0 menos 0 al cuadrado. Estos dos se hacen 0 y me queda simplemente 3. Así, si yo agarro un número en este intervalo, entonces f de x va a ser mayor a 0. Es decir, la gráfica va a estar por encima del eje de las x. Y finalmente, si tomamos un x que se encuentra en el intervalo que va desde 3 hasta infinito, ¿qué es lo que sucede? Tomemos un número aquí, por ejemplo el 4, tenemos que f de 4 es igual a 3 más 2 por 4 menos 4 al cuadrado. Esto me da 3 más 8 menos 16, es decir, 11 menos 16, o sea, menos 5. Entonces, si yo agarro un x que se encuentre en este intervalo, f de x va a ser menor a 0. Por lo tanto, la gráfica estará por debajo del eje de las x. Y así, uniendo estas tres conclusiones, podemos hacer la siguiente gráfica. En el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, la gráfica está por debajo del eje de las x, luego llega aquí al eje de las x, y luego en el que va desde menos 1 hasta 3, está por arriba del eje de las x, pero en algún momento regresa, ¿verdad? Porque tiene que tocar otra vez aquí en el eje de las x. Y luego en el intervalo que va desde 3 hasta infinito, va a estar por debajo del eje de las x. Entonces esta va a ser la gráfica de la función f. Esta función que vimos es muy sencilla y la pudimos haber analizado sin hacer tantas cuentas. Sin embargo, va a haber funciones que serán más complicadas de grado 3, grado 4, y entonces sí va a ser necesario que utilicemos un método como este. Ahora estudiaremos más a detalle qué es una función racional. Una función racional es aquella que tiene una regla de correspondencia como la que tenemos en el ejemplo. Aquí el ejemplo dice 7x entre x cuadrada menos 1. Entonces es un polinomio en el numerador y también un polinomio en el denominador. Ya habíamos visto que estas funciones racionales no están definidas en todos los reales en general. Así que en este ejemplo vamos a ver cómo es que podemos graficar esta función racional en R2 sin necesidad de tabular, más bien haciendo un procedimiento parecido al que hicimos en el anterior video de las funciones polinomiales. Sabemos que esta función se indefine cuando el denominador es igual a 0. Y aquí el denominador va a ser igual a 0 cuando x cuadrada menos 1 sea igual a 0. Y según nuestros cursos de álgebra, esto ocurre si y solo si x es igual a 1 o bien x es igual a menos 1. Porque si x es igual a 1, entonces tenemos 1 al cuadrado menos 1, es decir, 0. Y si x es igual a menos 1, entonces tenemos menos 1 al cuadrado, lo cual es 1, menos 1, es decir, 0. Entonces estos dos números me definen asíntotas verticales que voy a trazar de una vez en el plano. Tenemos una asíntota en x igual a menos 1 y otra asíntota en x igual a 1. Además, estos dos números, menos 1 y 1, me dividen el eje de las x en tres intervalos. El primero es el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, luego el intervalo que va desde menos 1 hasta 1, y para finalizar, el intervalo que va desde 1 hasta infinito.
Y esta función que escogimos, 7x entre x cuadrada, es un regalo de Dios porque va a tener un comportamiento muy bonito. En alguna parte va a tener una gráfica por encima del eje de las x, en otra va a tener una gráfica por debajo del eje de las x, y en otra parte puede que tenga por encima y por debajo del eje de las x. Entonces vamos a analizarla como corresponde. Empecemos con el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1. Tomémonos una x aquí. ¿Qué va a suceder entonces con f de x? Tomando un número en este intervalo, el que sea, digamos, menos 2, tenemos lo siguiente. F de menos 2 es igual a 7 por menos 2 entre menos 2 al cuadrado menos 1. Y esto es igual a menos 14 entre menos 2 al cuadrado, lo cual es 4, menos 1, es decir, menos 14 entre 3. Entonces, cuando estamos en este intervalo, que va desde menos infinito hasta menos 1, la función toma valores negativos, así que f de x va a ser menor a 0. Luego, si tomamos un x que se encuentra en el intervalo que va desde menos 1 hasta 1, ¿qué va a suceder? Tomémonos un número por aquí, digamos el 0. F de 0, ¿a qué es igual? Es igual a 7 por 0 entre 0 al cuadrado menos 1, y esto de aquí de hecho me da 0 porque esto se hace 0, entonces todo va a ser 0. Entonces tenemos que nuestra gráfica va a tocar el eje de las x justamente en el origen. Pero entonces nuestra gráfica puede venir por aquí arriba y luego bajar, o al revés, puede venir por aquí abajo y luego subir, o podría ser también algo como esto, como una parábola, ¿verdad? Entonces hay que analizar qué pasa en el intervalo desde menos 1 hasta 0 y también el intervalo que va desde 0 hasta 1. Entonces dividimos este intervalo en dos casos. El primero va a ser en el intervalo que va desde menos 1 hasta 0. ¿Qué es lo que sucede con f de x en este intervalo? Tomemos un número en ese intervalo, digamos el menos 0.5. Entonces f de menos 0.5 es igual a 7 por menos 0.5 entre menos 0.5 al cuadrado menos 1. Y esto me da menos 3.5 en el numerador, y en el denominador me sale lo siguiente, menos 0.5 al cuadrado es 0.25 menos 1. Entonces esto es igual a menos 3.5 entre 0.25 menos 1 me sale menos 0.75. Tenemos menos entre menos, lo cual me da más, así que esto es 3.5 entre 0.75. No voy a hacer la cuenta exacta de esto, solo quiero que nos demos cuenta que este número es positivo. Así que cuando x se encuentra en este intervalo, entonces f de x es mayor a 0. Por otro lado, si x se encuentra en el intervalo que va desde 0 hasta 1, entonces ¿qué sucede con f de x? Tomemos ahora 0.5. F de 0.5 es igual a 7 por 0.5 entre 0.5 al cuadrado menos 1. Y esto es igual a 3.5 entre 0.5 al cuadrado, lo cual es 0.25 menos 1. Y esto es igual a 3.5 entre menos 0.75. Nuevamente no voy a hacer la cuenta completa, solo quiero que nos demos cuenta de que este número es negativo, porque tenemos más entre menos, lo cual me da menos. Así que si x se encuentra en este intervalo, entonces f de x es menor a 0. Entonces, cuando yo me encuentro en este intervalo, en el que va desde menos 1 hasta 0, f de x es positivo. Por lo tanto, viene aquí y llega al 0 porque vimos que en 0 es igual a 0. Y luego cuando estoy en el 0, 1, f de x es negativo. Por lo tanto, viene por acá y baja. Y ojo, nunca está tocando estas asíntotas. Entonces por eso mi trazo se extiende hacia allá y también se extiende hacia allá. Y finalmente, cuando yo me encuentro en el intervalo que va desde 1 hasta infinito, ¿qué es lo que sucede con f de x? Tomémonos un número cualquiera, digamos el 2. Entonces f de 2 es igual a 7 por 2 entre 2 al cuadrado menos 1.
Esto es igual a 14 entre 2 al cuadrado es 4 menos 1, es decir, 14 entre 3, lo cual es positivo, y entonces f de x va a ser positivo. Ok, entonces ahora grafiquemos esta función en los intervalos desde menos infinito a menos 1 y también desde 1 hasta infinito. Cuando x está en este intervalo de menos infinito a menos 1, entonces f de x es menor a 0, es decir, se encuentra por debajo del eje de las x. Así que la gráfica que dibujaré con negro siempre va a estar por debajo del eje de las x, y aquí cuando estamos llegando a x igual a menos 1 se va a ir a menos infinito, porque f de x tiene que ser menor a 0. Así que hay de dos caminos, ¿verdad? O viene así y luego sube, o viene así y luego baja, como ya dibujé. Y como aquí nos dice que siempre tiene que ser menor a 0, entonces se va a ir para abajo. Por otro lado, cuando yo me encuentro en el intervalo que va desde 1 a infinito, f de x es mayor a 0. Así que la gráfica viene desde el infinito y se acerca cada vez más al 0, pero nunca lo toca porque siempre es mayor a 0. Entonces, haciendo el trazo en limpio, nos queda lo siguiente. Así, entonces esta es la gráfica de la función f de x igual a 7x entre x cuadrada menos 1. Ahora estudiaremos la función raíz cuadrada. Esta función va a estar definida en el intervalo 0 cerrado hasta infinito. Esto quiere decir que no podemos sacarle una raíz cuadrada a números negativos, por lo menos no en los números reales, y su contradominio van a ser los números reales. Y esta función, como uno también esperaría, está definida por la regla de correspondencia f de x igual a raíz cuadrada de x. Entonces, para poder hacer la gráfica de esta función, lo que haremos es evaluar cada uno de los números que tengo aquí abajo, desde el 0 hasta el 9, y vamos a sacarle raíz cuadrada. Entonces, esto va a ser bastante sencillo y vamos a empezar entonces. La raíz cuadrada de 0 sabemos que es 0 porque 0 al cuadrado es igual a 0. La raíz cuadrada de 1 sabemos que es 1 porque 1 al cuadrado es igual a 1. Y donde empiezan las cosas un poco difíciles, aunque en realidad no tanto, es con el 2. La raíz cuadrada de 2 es aproximadamente 1.4. Porque si yo agarro 1.4 y lo elevo al cuadrado, más o menos me va a salir el 2. De hecho, aquí la notación correcta es aproximadamente 1.4. Porque claro, aquí va a haber algún error, no va a ser exactamente igual a 2, pero se le está aproximando. Y lo que importa en esta graficación no es la exactitud, sino saber el comportamiento de la gráfica. Para la raíz de 3 tenemos que va a ser aproximadamente 1.7. Porque, bueno, si yo elevo 1.7 al cuadrado, aproximadamente me sale 3. Luego la raíz de 4 es muy sencillo, esta es 2 porque ahora sí, 2 al cuadrado es exactamente 4. La raíz de 5, ¿cuál va a ser? Es aproximadamente 2.2, porque si yo elevo 2.2 al cuadrado, me sale aproximadamente 5. Raíz de 6, empezamos otra vez con números un poco complicados, donde su raíz cuadrada no va a ser exacta, es aproximadamente 2.4. Nuevamente, porque 2.4 elevado al cuadrado me va a dar más o menos 6. Luego voy a continuar por aquí. Raíz de 7 va a ser aproximadamente 2.6, porque 2.6 elevado al cuadrado es aproximadamente 7. Luego raíz de 8. La raíz de 8 es aproximadamente 2.8, porque 2.8 al cuadrado es aproximadamente 8. Y para ya finalizar, tenemos la raíz cuadrada de 9, de la cual sí podemos obtener una raíz cuadrada exacta. Entonces va a ser igual a 3, porque 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces vamos a colocarnos en cada uno de estos números, 0, 1, 2, 3, 4, y vamos a hacer sus respectivas gráficas, sus respectivas imágenes bajo la función raíz cuadrada. Entonces, cuando estamos en 0, la imagen es 0. Entonces yo voy a poner aquí este puntito justamente en el origen, en el punto 0,0. Luego, cuando estamos nosotros en el 1, su imagen también va a ser 1 porque
la raíz cuadrada de 1 pues es 1. Entonces estoy aquí en el 1 y su imagen es 1. Esta. Luego, cuando estoy en el 2, su imagen es aproximadamente 1.4. Y más o menos, cuando estoy aquí en 2, su imagen va a estar como por aquí, ¿verdad? Luego, cuando me acomodo en el 3, su imagen va a ser aproximadamente 1.7. Entonces estoy aquí en 3 y va a ser como 1.7, o sea, más o menos por aquí, ¿verdad? Luego en el 4 su imagen exacta es 2, entonces voy al 4 y subo hasta el 2. Continuamos. La imagen de 5 es aproximadamente 2.2, entonces voy al 5 y subo hasta el 2.2 aproximadamente. Continuamos. La imagen de 6 es aproximadamente 2.4. Me paro en el 6 y entonces tengo 2.4 por aquí. Continuamos. Tenemos la imagen de 7 es aproximadamente 2.6, perdón. Entonces me pongo más o menos por aquí. Y fíjate cómo va tomando aquí una forma curiosa. Ahorita que unamos todos los puntos, vamos a ver a qué se parece. Luego la imagen de 8 es aproximadamente 2.8. Entonces estoy acá y me voy hasta el 2.8, más o menos por ahí. Y ahora sí, para finalizar, la imagen de 9 es 3. Entonces me voy hasta el 9 y la imagen es 3. Ahora hago un trazo suave para unir todos estos puntos y a ver qué me sale. Me sale una figura de este estilo. Y yo quiero que te des cuenta de algo, que esto se parece a una parábola pero acostada, ¿verdad? Y nada más como la mitad de la parábola. Y esto es porque la función raíz cuadrada va a ser la función inversa de la función x al cuadrado. Todavía no vemos lo que es la función inversa de una función, pero próximamente entraremos en ese tema y ya veremos por qué tiene esta forma esta función. Veremos que las gráficas de la función y la función inversa están muy relacionadas. Ahora estudiaremos la función exponencial. Vamos a considerar un número a en el intervalo abierto que va desde 0 hasta infinito, quitándole al 1, ahorita vamos a ver por qué, y vamos a definir esta función que va de r en r de la siguiente manera: f de x igual a elevado a la x. A esta función se le va a llamar la función exponencial. Y la razón por la que no estamos agarrando el número 1 es porque si yo elevo 1 a cualquier potencia, esto siempre me va a dar 1. Entonces tendríamos una función constante. Y ahora, a manera de ejemplo, vamos a graficar la función exponencial cuando a es igual a 2. Entonces la gráfica que queremos será la de f de x igual a 2 elevado a la x. Empecemos con el número menos 2. 2 elevado a la menos 2. ¿Qué nos da esto? Pues esto va a ser 1 entre 2 a la 2, es decir, 1 entre 4. Así, menos 2 tiene como imagen a un cuarto. Entonces yo me paro por aquí en el menos 2 y voy a dibujar más o menos por aquí con esta escala que tengo el 1/4. Luego tenemos x igual a menos 1. 2 elevado a la menos 1, ¿cuánto es? Pues esto es 1 entre 2 a la 1, o sea 2. Así que a menos 1 le corresponde un medio y más o menos estaría por aquí, un medio. Luego el 0, ¿qué número le corresponderá al 0? Esto es muy sencillo porque 2 a la 0 es igual a 1. Sabemos que cualquier número elevado a la potencia 0 siempre va a ser 1. Entonces la imagen del 0 es 1, así que hago por aquí este puntito. Luego tomamos el 1. 2 a la 1, bueno, ya sabemos que eso es 2, ¿verdad? Entonces la imagen de 1 va a ser 2. Así que estoy aquí en el 1 y grafico en 2. La imagen de 2, ¿cuál va a ser? Pues va a ser 2 elevado a la 2, es decir, 4. Entonces la imagen de 2 es 4, me paro en el 2 y grafico en 4. Y finalmente, 2 elevado a la 3, ¿cuál va a ser su imagen? 2 a la 3, sabemos que esto es 2 por 2 por 2, es decir, 8. Entonces la imagen de 3 es 8, me paro en 3 y grafico en 8, que fíjate que ya es hasta acá arriba. Entonces, haciendo un trazo suave, uniendo todos estos puntitos, me queda la siguiente curva. Y ya podrás intuir que para el siguiente número, digamos 4, su imagen va a ser 16, porque es 2 por 2 por 2 por 2, o sea 16.
Entonces ya no me alcanzaría aquí este plano para poder graficar. Y esa es la idea de la función exponencial, que tiene un crecimiento muy rápido. Por eso cuando decimos que algo creció exponencialmente es porque creció con mucha rapidez. Veamos ahora otro ejemplo con un a igual a un medio. Veremos que aquí el comportamiento va a ser un tanto diferente. Entonces esta gráfica va a ser la de la función f de x igual a 1 entre 2 elevado a la x. Empecemos con el menos 2. 1 entre 2 elevado a la menos 2, ¿qué nos va a dar? Sabemos que esto, por propiedades de los exponentes, me cambia la fracción, es decir, va a ser 2 entre 1 o simplemente 2 elevado a la 2, y esto me da 4. Entonces cuando yo estoy en menos 2, su imagen es 4. Para el menos 1, ¿cuánto va a ser? Es 1 entre 2 elevado a la menos 1. Sabemos que esto simplemente va a ser 2. Entonces, en el menos 1, yo tengo una imagen de 2. Para 0, esta es sencilla, ¿verdad? Porque si yo agarro un medio y lo elevo a 0, ya sabemos que cualquier número elevado a 0 me da 1. Entonces, la imagen en 0 es 1. Luego, un medio elevado a la 1, esto me da exactamente un medio. Entonces la imagen de 1 es un medio, me paro aquí en el 1 y su imagen es un medio, sé que está más o menos por ahí. Ahora quizá me convenga poner estos números por aquí abajo, porque las imágenes se van a ir acercando cada vez más y más al eje de las x. La imagen de 2, ¿cuál va a ser? Pues es 1 entre 2 elevado a la 2, esto es lo mismo que 1 al cuadrado entre 2 al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4. Entonces, la imagen de 2 es un cuarto. Entonces me paro aquí en el 2 y su imagen va a estar como por aquí. Y finalmente, el 3. ¿Cuál va a ser la imagen de 3? Es 1 entre 2 elevado al cubo, es decir, 1 entre 2 al cubo, o sea, 1 entre 8. Entonces la imagen de 3 es un octavo. Y entonces me paro aquí en el 3 y su imagen va a estar cada vez más pegada al eje de las x. Uniendo estos puntos con un trazo suave, me queda la siguiente curva. Así podemos ver que si tomamos un número a que se encuentra en el intervalo de 0 a 1, entonces esta función va a decrecer conforme x aumenta. Mientras que si tomamos un número mayor a 1, es decir, si a se encuentra en el intervalo que va desde 1 abierto hasta infinito, entonces la función crece conforme x crece. Ahora estudiaremos el número de Euler. Ya te había comentado que el número de Euler aparece con frecuencia cuando estamos modelando fenómenos de la realidad. Y es algo muy curioso porque este número tiene una definición que ya ocupa conceptos del cálculo. El número e se va a definir como el límite cuando n tiende a infinito de esta expresión. 1 más 1 entre n elevado a la n. Si hacemos este límite, nos va a dar aproximadamente 2.718. Aunque claro, este es un número irracional, así que va a tener todavía infinitos decimales, todavía muchísimos más, y no tiene ningún periodo. Y lo que significa que n tienda a infinito es que va a ir haciéndose cada vez más grande. Entonces por eso aquí, en este momento vamos a hacer la aproximación del número de Euler, dándole a n valores desde 1, 2, 3 y finalizamos con el 100. El primero, cuando n es igual a 1. Tenemos 1 más 1 entre 1 elevado a la 1. ¿Esto cuánto me da? Bueno, 1 más 1 entre 1 es 2 elevado a la 1, es decir, simplemente 2. Ahora, 1 más 1 medio elevado a la 2 ya va a cambiar, ¿verdad? 1 más 1 medio son 3 medios y esto tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces lo elevamos al cuadrado. 3 al cuadrado, bueno, lo voy a hacer una vez. 3 al cuadrado me da 9 y 2 al cuadrado me da 4. Y haciendo esta operación me sale 2.25. Fíjate que cada vez nos vamos aproximando más a este número. Luego cuando es 3, a ver qué me sale. 1 más 1 tercio, ¿cuánto es? Son 4 tercios, elevado al cubo. 4 al cubo, ahorita vemos cuánto es, y 3 al cubo, ahorita vemos cuánto es. 4 al cubo es 4 por 4, 16 por 4 es 64, entre 3 al cubo, lo cual es 27. Y haciendo esta operación nos sale 2.37 aproximadamente. Y si continuamos de esta forma hasta llegar a un número muy grande, digamos el 100, entonces tenemos 1 más 1 entre 100 elevado a la 100. ¿Esto de aquí cuánto me da? Bueno, 1 son 100 centésimos, más 1 centésimo serían 101 centésimos. 101 centésimos.
y todo eso tiene que estar siendo elevado a la potencia 100. Entonces, bueno, haciendo esta operación primero, me sale lo siguiente, me sale 1.01 y esto va a estar elevado a la potencia 100. Y ahora, pidiendo la ayuda de la calculadora, tenemos que este número es aproximadamente igual a 2.704. Entonces quiero que veas que cada vez nos aproximamos más a este número. Si yo tomara ahora el 1000, me aproximaría más a este número. Y la idea es que si yo sigo con este procedimiento hasta el infinito, me va a dar exactamente el número e, el número de Euler. El número de Euler tiene su propia función exponencial. Esta se define de R en R y tiene la siguiente regla de correspondencia: f de x igual a e a la x. Y se llama la exponencial de Euler. O simplemente la exponencial, porque esta de veras es la exponencial. Como el número de Euler es aproximadamente 2.7, entonces va a ser mayor a 1, ¿verdad? Por lo que la gráfica de esta función exponencial va a crecer conforme x crece. Además, e a la x siempre es positivo, nunca va a tocar el eje de las x. Y siempre cuando pase por el origen, es decir, cuando tenga e a la 0, esto siempre va a ser 1, porque e es un número como cualquier otro. Bueno, no como cualquier otro, pero al final del día es un número. Así que cuando yo lo elevo a 0, me da 1. La única forma en que la función exponencial decrezca es cuando yo ponga un signo negativo en el exponente. Esta de aquí es la gráfica de la función e a la menos x. Y básicamente el signo negativo lo que hace es reflejar la gráfica en torno al eje y. Porque ahora esta parte de la gráfica lo podríamos ver como esta parte de la gráfica y esta parte de la gráfica como esta otra. Ahora veremos qué es una función par y una función impar. Una función va a ser par cuando yo agarro un menos x, lo evalúo en esta función y el resultado va a ser exactamente igual que f de x. Entonces, como que esta función se come los signos negativos. Y bueno, como ejemplo tenemos esta función que tiene esta regla de correspondencia: f de x igual a x a la cuarta más x cuadrada más 1. ¿Cómo sé yo que es una función par? Bueno, vamos a agarrar un x negativo, lo vamos a poner ahí y veremos que va a ser exactamente igual que f de x. Entonces, f de menos x va a ser lo mismo que menos x elevado a la cuarta, según esta regla de correspondencia, más menos x elevado al cuadrado, más 1. ¿Qué es lo que sucede cuando yo elevo cualquier número a una potencia par? Pues que va a ser positivo, ¿verdad? De hecho, aquí esto va a ser menos x por menos x por menos x por menos x. Entonces es menos por menos, más por menos, menos por menos, más. Entonces, a ver, para que se entienda. Esto es menos x por menos x por menos x por menos x. Y esto, que es igual, menos por menos es más. Por menos es menos y por menos es más. Entonces, siempre que yo esté elevando a una potencia par, siempre va a ser un resultado positivo o igual a 0 en caso de que el número sea 0. Pero bueno, si tengo un signo ya negativo ahí en el número y lo estoy elevando a una potencia par, entonces siempre se va a quedar como x a la cuarta. O sea que el signo como que no existió. Lo mismo con este. Va a ser más menos x al cuadrado. Menos x por menos x es más x al cuadrado. Más 1. Y esto, sí o no, es lo mismo que f de x. Entonces, cumple con esta definición que dijimos de una función par, que si f de menos x es lo mismo que f de x, entonces esta función es par. Bueno, eso es algebraicamente. Cuando yo estoy graficando cómo se ve una función par, pues se ve de esta forma. Va a tener una simetría con respecto del eje de las y. Tú puedes darte cuenta que del lado derecho del eje de las y tenemos la misma gráfica, solo que reflejada en la parte izquierda del eje de las y. Entonces aquí tenemos la misma parte que acá, solo que reflejada. Es como si yo estuviera poniendo aquí un espejo y se estuviera reflejando esta parte de la gráfica. Bueno, así es como se ve una función par en el plano cartesiano o en R2. Ahora, ¿qué es una función impar?
pues una función impar es la que va a sacar el signo negativo. O sea, ya no se lo come, sino que, digamos, lo escupe. Entonces, una función es impar si f de menos x es igual a menos f de x para toda la x en el dominio. Esto es algebraicamente. Ahorita vamos a ver que este ejemplo cumple con esa definición. Y luego vamos a ver cómo se comporta una función de estas en el plano cartesiano. Entonces, consideramos esta función f de x igual a 3x al cubo más 2x y vamos a evaluar un menos x en esta regla de correspondencia. F de menos x va a ser igual a 3 por menos x elevado al cubo más 2 por menos x. ¿Y esto a qué es igual? Cuando yo eleve un número negativo a una potencia impar, siempre va a ser negativo el signo, porque esto es 3 por menos x por menos x por menos x. Menos por menos es más, por menos es menos. Entonces va a ser menos, voy a poner así, menos x al cubo. Más 2 por menos x, bueno, aquí ya nada más se multiplican signos. Entonces más por menos es menos 2 por x. Aquí más por menos me da menos 3x al cubo menos 2x. Yo factorizo un menos, me queda entonces menos 3x al cubo más 2x. Y esto que está aquí dentro de los paréntesis, ¿qué es? Es f de x. Entonces, esto es menos f de x. Así, esta función con esta regla de correspondencia me cumple la definición de ser una función impar. Entonces, es impar. Ahora, ¿cómo se ve esto graficado? Bueno, aquí tenemos la gráfica de esta función, 3x al cubo más 2x, y tiene más o menos esta forma. ¿Cómo sé yo que es una función impar? Porque mira, esto es como si yo estuviera reflejando esta parte con respecto del eje de las y, más o menos quedaría una cosa así, y luego lo estoy multiplicando por un menos, y al multiplicarlo por un menos va a subir, justamente como está aquí graficado. Entonces es reflejarlo y luego multiplicarlo por un menos, es decir, se va a reflejar ahora con respecto del eje de las x. Y por eso es que ahora está por arriba. Hola, en este video vamos a ver la suma de funciones. Vamos a considerar primero dos funciones, f y g, y vamos a definir su suma con esta notación, f más g, como uno esperaría, de la siguiente manera. F más g de x va a ser igual a f de x más g de x. O sea que la regla de correspondencia de la función suma va a ser igual a la suma de las reglas de correspondencia de las funciones individuales. Y esta función va a estar definida para toda x que esté en el dominio, tanto de la función f como de la función g. Por eso se está intersecando estos dos conjuntos, porque vamos a tomar x que están aquí y también tienen que estar aquí al mismo tiempo. Y este conjunto va a ser el dominio de la función f más g. Bueno, esto es en lo abstracto. En lo formal vamos a ver dos ejemplos. Tomemos esta función, que está definida de los roles no reales, dada por f de x igual a x cuadrada más raíz de 2, y la función g que está definida en los reales menos el 0, y que va a los reales, dada por g de x igual a 1 entre x. Vamos a calcular la función f más g. Esto es muy sencillo, nada más hay que, pues para encontrar la regla de correspondencia, nada más hay que sumar las reglas de correspondencia, ¿verdad? Entonces, la regla de correspondencia de f más g aplicada a un x es lo mismo, según la definición, que f de x más g de x. Y esto, aquí tenemos la regla de correspondencia de f de x, es x cuadrada más raíz de 2. Y la otra es 1 entre x, más 1 entre x. Entonces lo podemos dejar así, o lo podemos acomodar a como se nos antoje. Yo lo voy a dejar así porque así me gusta dejarlo. Lo que sí va a ser un poco diferente es el dominio de la función, porque fíjate que el dominio de la función f, la que tiene esta regla de correspondencia, es todo r, ¿verdad? Porque yo puedo meter aquí cualquier número y siempre voy a tener una imagen. Sin embargo, en la función g yo no puedo meter cualquier número. Por eso aquí me está quitando una vez el número 0, porque si yo agarro 0 y lo pongo aquí en esta regla de correspondencia, me quedaría 1 entre 0 y pues eso no está bien definido, ¿verdad? Entonces el dominio
el dominio de esta función f más g, sabemos que es el dominio de f, intersección, el dominio de g. ¿Cuál es el dominio de f? El dominio de f son los reales. ¿Cuál es el dominio de g? Son los reales menos el 0. Entonces, intersección, reales menos el 0. Y entonces, ¿qué me sale de esta intersección? ¿Cuál es el conjunto resultante? Pues es el conjunto R menos el 0. Porque yo tengo a todos los reales y estoy viendo cuáles elementos comparte con este otro conjunto. Los reales menos el 0, pues justamente va a compartir los reales menos el 0. Entonces, esta es la regla de correspondencia. X cuadrada más raíz de 2 más 1 entre x. Y este es el dominio, los reales menos el 0. Ok, muy sencillo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Ejemplo número 2. Dice la función h que está definida en un dominio. No sabemos en principio cuál dominio. Su conjunto de los reales y va a dar también a los reales. Y tiene esta regla de correspondencia. X entre x cuadrada menos 1. Y esta otra función e, que está definida también en un dominio, no sabemos cuál dominio, y que va a dar a los reales. Y tiene esta forma. E de x es igual a 2 elevado a x. Lo que tenemos que calcular es otra vez f más g. Bueno, aquí de hecho no sé quién puso f más g. ¿Quién habrá sido esa persona que puso f más g? Pues fui yo. H más d. Digo, perdón, h más e. Tenemos que calcular h más e y también su dominio. Calcular h más e va a ser sencillo, lo complicado a veces es calcular el dominio. Entonces vamos a hacer rápido lo de la regla de correspondencia. H más e aplicado a un elemento x es lo mismo que h de x más e de x. Y esto es esta regla, es decir, x entre x cuadrada menos 1, y e de x es 2 elevado a x, más 2 elevado a x. Entonces lo podríamos dejar así, ¿verdad? Pero lo que voy a hacer en este momento ya es sumar estas dos expresiones a ver qué me sale. Me queda lo siguiente, tengo x más 2 a la x por x cuadrada menos 1 entre x cuadrada menos 1. Si nada más estoy aplicando la formulita, voy a cambiar esto. Esto es 2 a la x entre 1, entonces multiplico cruzado, ¿verdad? X por 1 me da x. Más, luego x cuadrada menos 1 por 2 a la x. X cuadrada menos 1 por 2 a la x. Y abajo se queda x cuadrada menos 1 porque es x cuadrada menos 1 por 1. Nada más es la fórmula de sumar fracciones con distinto denominador. Bueno, desarrollo esta expresión que me queda. Me queda x más 2 a la x por x cuadrada menos 2 a la x. Todo esto entre x cuadrada menos 1. Y lo podemos dejar así o ya tú puedes acomodarlo como se te antoje. Puedes poner primero la x cuadrada y luego el 2 a la x, como sea, ¿vale? Esta es la regla de correspondencia. Esto ya estaba bien, solo que aquí lo desarrollamos un poquito más. Entonces a veces en los ejercicios voy a poner la regla de correspondencia más desarrollada, así que habrá que hacer un poquito de cuentas ahí. Bueno, eso es por la regla de correspondencia. Ahora vamos a ver el dominio. ¿Cuál será el dominio de esta función? Bueno, el dominio de h más e es lo mismo que el dominio de h, intersección, el dominio de e. Pero ¿qué pasa? Que no sabemos cuál es el dominio de h, ¿verdad? Tampoco sabemos cuál es el dominio de e. Entonces hay que calcularlo. ¿Cuál es el más sencillo entre estos dos? Entre el dominio de h y el dominio de e. El más sencillo es el dominio de e, porque es 2 a la x. Sabemos que el dominio de cualquier exponencial son todos los números reales. Entonces, esto va a ser lo mismo que dominio de h, intersección, los reales. O sea, simplemente el dominio de h. Porque si yo intersecto un subconjunto de los reales con los reales, me sale el subconjunto. Bueno, lo voy a hacer así, dominio de h intersección los reales, lo cual es lo mismo que el dominio de h. Entonces, el dominio de esta función, h más c, va a ser lo mismo que el dominio de h. ¿Cuál es el dominio de h? Bueno, vamos a calcularlo. ¿Cuál es el dominio de esta función? Pues primero hay que ver cuáles números hacen que esto se me indefina.
Entonces voy a igualar para eso el denominador a 0, ¿verdad? Entonces h se indefine cuando x cuadrada menos 1 es igual a 0. Es decir, según nuestros cursitos de álgebra, cuando x es igual a 1 o x es igual a menos 1. Entonces, el dominio, ¿cuál es? El dominio de h, ¿cuál es? Pues es dom h igual a los reales, quitándole a estos dos números que me indeterminan la función. Entonces es quitándole al 1 y también quitándole al menos 1. Por lo tanto, el dominio de la función h más e, que de hecho es lo mismo que el dominio de la función h, va a ser los reales quitándole al 1 y al menos 1. Hola, en este video vamos a ver qué es el producto de funciones. Consideremos dos funciones f y g. Vamos a definir el producto de las funciones mediante esta notación f.g de la siguiente manera. f.g o f por g aplicado a un elemento x va a ser igual a f de x por g de x. O sea que la regla de correspondencia del producto de funciones va a ser igual a el producto de las reglas de correspondencia. Y esto es para toda la x que está en el dominio de esta función, que de hecho va a ser, al igual que en el anterior video, en el de la suma de funciones, la intersección de los dominios individuales, es decir, la intersección del dominio de f con el dominio de g. Bueno, esa es la definición en abstracto, ya sabemos. Vamos a ver el ejemplo. Este ejemplo es curioso, así que hay que ponerle atención. Tenemos que dice la función a, que está definida en el intervalo que va desde 0 hasta infinito. Esto es muy importante. Aquí sí hay que prestarle mucha atención al intervalo en el que está definida esta función. Y va a dar a los reales. Y tiene esta regla de correspondencia. A de x igual a la raíz de x. Y la otra es b, que va desde menos infinito hasta el 0 cerrado. Aquí también voy a hacer notar que en a también tenemos un intervalo cerrado en 0. Y va a los reales. Y está dada por esta regla de correspondencia. B de x igual a raíz de menos x. Raíz de menos x. Lo que nos piden es calcular a por b y también su dominio. Bueno, lo que yo quiero que nos demos cuenta es que esta función está bien definida porque está definida en números negativos. Y aquí le está poniendo un menos a la x. Entonces, cuando yo multiplico por menos todas estas x, me salen números positivos. Así que sí puedo sacar raíz a esos números. Recordemos que en los reales no podemos sacar raíces cuadradas a números negativos. Vale. Ahora, pues vamos a calcular la regla de correspondencia, ¿verdad? Tenemos que a.b aplicado a un elemento x es lo mismo que raíz de x. Bueno, voy a hacerlo todo paso a paso. Esto es a de x por b de x. Y esto va a ser lo mismo que raíz de x por raíz de menos x. Ahora, lo que podemos hacer aquí es unir estos dos en la misma raíz. Tenemos x por menos x, lo cual es menos x cuadrada. Y ojo, si a ti se te ocurre que podemos cancelar y cancelar, no se puede hacer eso, ¿vale? Tiene que ser un número positivo el que se encuentre dentro. De hecho, esto sería el valor absoluto del número que está siendo elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces no podemos cancelar ahorita. Entonces vamos a dejarlo así, ¿vale? Vamos a decir que esta es la regla de correspondencia de a por b. La pregunta interesante es ¿cuál va a ser su dominio? ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? Pues muy sencillo, fíjate. Porque el dominio de la función a por b va a ser lo mismo que el dominio de la función a intersección el dominio de la función b. ¿Cuál es el dominio de la función a? Pues es 0 cerrado hasta infinito, intersección el dominio de la función b es menos infinito hasta 0 cerrado. Entonces, ¿cuál es el elemento o los elementos? Spoiler, es nada más el elemento que comparten estos dos intervalos. Es el elemento 0, ¿verdad? Entonces, el dominio nada más va a ser 0. ¿Por qué es el elemento 0? Bueno, vamos a hacer aquí la representación geométrica, como siempre la hacemos. Menos infinito, infinito, y por aquí anda el 0.
Entonces, mira, este intervalo que va desde 0 hasta infinito es este rayo, y este otro intervalo que va desde menos infinito hasta 0 es este otro rayo, y ambos están considerando al número 0. Entonces, es el único número que comparten, por lo tanto, su intersección es precisamente el 0. Bueno, y entonces el dominio de esta función, a por b, es igual a 0. Así que solamente va a estar definida en el número 0. No va a estar definida ni en los negativos ni en los positivos, no, solamente en el número 0. Y es que fíjate que si yo pongo en la regla de correspondencia cualquier número que no sea 0, esto ya no se va a poder realizar, porque vamos a hacer aquí un cálculo, digamos, de menos 1 a punto b aplicado a un elemento, al elemento menos 1, y esto va a ser la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado. ¿Y esto qué es? Esto es la raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado es 1, y entonces tendríamos la raíz cuadrada de menos 1. Y esto en los números reales no está bien definido, así que el único número que podemos meter aquí en esta regla de correspondencia va a ser el 0. Ahora veremos la división de funciones. Consideremos dos funciones f y g. Definiremos la división de f entre g con este símbolo f sobre g de la siguiente manera. La regla de correspondencia de f entre g aplicado a un elemento x va a ser f de x entre g de x. Para toda x que se encuentra en este dominio, el cual se define como la intersección de estos dos dominios, dominio de f con dominio de g, y también le vamos a quitar los elementos donde g de x se hace 0. O sea que si yo tengo por aquí en el dominio de f un elemento tal que g de x se hace 0, entonces ese no va a estar en el dominio. Y lo mismo con el dominio de g. Si tengo un elemento en el dominio de g tal que g de x se hace 0, entonces también se lo vamos a quitar. Vamos a ver cómo funciona eso con este ejemplo. Consideramos estas dos funciones, g que está definido en un dominio, su conjunto de los reales y que va a los reales, dada por g de x igual a 5 raíz de x, y también h que está definida en un dominio, su conjunto de los reales y que va a dar a los reales, y tiene esta regla de correspondencia, h de x igual a x cúbica menos x. Lo que tenemos que hacer es calcular g entre h y también su dominio. Calcular la regla de correspondencia es muy sencillo, ¿verdad? Así que vamos a hacerlo rápido. G entre h aplicado a un elemento x es lo mismo que g de x entre h de x. Y esto es lo mismo que 5 raíz de x entre x cúbica menos x. Y listo. Esta es la regla de correspondencia de g entre h. Muy bien. Voy a ponerlo con otro color porque este como que queda muy oscuro. Ahí está. Ahora, calculemos el dominio de la función. ¿Cuál va a ser el dominio de la función g entre h? Lo que tenemos que hacer primero es calcular la intersección de los dominios. Entonces vamos a calcular dominio de g intersección dominio de h. ¿Cuál va a ser esta intersección? Bueno, el dominio de g, ¿cuál es? G es 5 raíz de x. Y sabemos que la raíz cuadrada solamente está definida para números mayores o iguales a 0. Así que su dominio va a ser el intervalo que va desde 0 hasta infinito. Entonces ya tenemos el dominio de g y lo intersecamos con el dominio de h. ¿Cuál es el dominio de h? Pues son todos los números reales, ¿verdad? Porque este es un polinomio y los polinomios están definidos para todos los reales. Entonces este es el dominio de h, todos los reales, así que la intersección va a ser nada más el intervalo que va desde 0 hasta infinito. Muy bien, esta es la intersección, pero este no es el dominio de la función g entre h. Hay que quitarle los elementos que hacen 0 a h, porque h es el que está en el denominador, h de x. Entonces, ¿cómo quitamos esos elementos? ¿Cómo sabemos cuáles son? Pues hay que igualar h de x a 0. Entonces, igualamos h de x a 0. Entonces, tenemos que h de x es igual a 0 si y solo si x cúbica menos x es igual a 0.
¿Y esto cómo se resuelve? Bueno, vamos a factorizar una x. X por x cuadrada menos 1 es igual a 0. Y esto se factoriza también de la siguiente manera. X por x más 1 por x menos 1 igual a 0. Entonces, tenemos que esta expresión es igual a 0 si solo si x es igual a 0, o x es igual a menos 1, o x es igual a 1. Vale. Entonces, ¿cuáles de estos elementos tengo que quitar de este intervalo, que es la intersección de los dominios, para que h no se haga 0? Bueno, de entrada, el número menos 1 no se encuentra en este intervalo, ¿verdad? Entonces voy a poner eso, menos 1 no está en el intervalo que va desde 0 hasta infinito. Entonces este no es. Este no lo tenemos que quitar porque pues ni siquiera está. El que sí está es x igual a 0. X igual a 0, o sea, 0 sí se encuentra en el intervalo que va desde 0 a infinito, y también 1 si se encuentra en ese intervalo. Entonces 1 está en 0 infinito. Así que el dominio de la función g entre h es igual a este intervalo que va desde 0 hasta infinito, quitándole al 0 y también al 1. Pero si yo le quito el 0, entonces ya aquí ya no va a ser cerrado, ¿verdad? Sino que va a ser abierto. Entonces esto es lo mismo que 0 infinito ahora abierto, quitándole al 1. Entonces ya este es el dominio de la función g entre h, pero también lo podemos escribir de la siguiente manera. También podemos decir que el dominio de la función g entre h es igual al intervalo que va desde 0 hasta 1 abierto, porque no estamos considerando el 1, unión el intervalo que va desde 1 otra vez abierto hasta infinito. Es lo mismo. Aquí le estamos quitando el 1 a este intervalo que va desde 0 hasta infinito, y eso es igualito a esto. El intervalo que va desde 0 hasta 1, abierto, unión el intervalo que va desde 1 hasta infinito. Entonces cualquiera de esos dos es correcto.